evidentemente hubo, más allá de la interna del Frente de Todos, que creo que fue clara, nosotros nos tocó perder, ¿no es cierto?, en esa interna, con un resultado claro. Rápidamente, Agustín Rossi y quien les habla decidimos, apenas se publicaron los primeros resultados oficiales y teniendo una tendencia de las mesas testigos, aceptar la derrota y rápidamente poner la cabeza en lo que venía, ¿no?, que es la segunda etapa de este proceso electoral, donde el Frente de Todos, nuestra fuerza política, nuestra coalición, se juega un desafío muy importante, ¿no? Con respecto a los resultados a nivel nacional y también a nivel provincial, en lo que refiere a la sumatoria dentro de las distintas alianzas, claramente hubo un resultado no favorable al Frente de Todos. No porque Cambiemos haya sumado con respecto al 2019 un caudal de votos, se mantuvo estable igual, sino porque nosotros perdimos una cantidad de votos considerables, ¿no? 5 millones y medio de votos. Esto, por supuesto, requiere de un balance, de un análisis. Nosotros antes de las elecciones veníamos, quien les habla, nuestro espacio político, dentro del Frente de Todos, Movimiento Evita, bueno, otros sectores cercanos, veníamos planteando, de hecho, en este programa, en nuestra propia campaña electoral, expusimos algunos planteos autocríticos, sin de alguna manera ser destructivos, ni mucho menos, que requerían algún tipo de atención, ¿no? Básicamente hablamos de la inflación, hablamos del trabajo, la incertidumbre frente al futuro inmediato y hacia el largo plazo también. Y en ese escenario nosotros, hicimos una serie de propuestas durante la campaña que apuntaban a estos temas, ¿no? Hoy resulta imprescindible no solo discutir esto en el proceso electoral, sino también avanzar con políticas públicas en este sentido. Además de acompañar esa incipiente recuperación económica que se ve en algunas áreas, como el desarrollo industrial, como en la construcción, etcétera, producto de decisiones que se tomaron durante la pandemia. Hablo de los ATP, los Repro 2, etcétera, el mismo IFE en algún momento. Digo, producto de esas decisiones, hoy tenemos un escenario donde algunas de estas áreas productivas muestran mejores indicadores, no que el 2020, que el 2019, que el 2018. Dicho esto, no nos podemos quedar con eso, ni ser exitistas en ese sentido, para nada. Entonces, hay que abordar el problema, por ejemplo, de los 9 millones, 10 millones de argentinos que precisamente hablábamos del IFE, que tuvieron que gestionar el IFE para poder tener algún ingreso mínimo, porque no están en ningún marco de seguridad social, como los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, que todos los meses pueden cobrar un sueldo, más allá si van o no van a trabajar, como sucedió durante la pandemia, que podían, salvo que fueran esenciales, no ir a trabajar. Y esos son los temas que debemos discutir y a los que el Estado tiene que prestar prioritaria atención. Frente a la cuestión de la necesidad de generar trabajo, indudablemente, la solución no es, y de esto no tengo dudas, por ejemplo, eliminar las indemnizaciones, ¿no es cierto?, como propone Cambiemos, de hecho ha presentado un proyecto en ese sentido, sino ver de qué manera generamos las condiciones para que, como decía antes, esa enorme cantidad de argentinos y de argentinas que en muchos casos la mayoría trabaja, pero en las peores condiciones, de manera precaria, etcétera, pueden incorporarse al trabajo con derechos, ¿no? Nosotros lo dijimos antes de que arranque la campaña, durante la campaña de las PASO, y lo sostenemos ahora. Hay millones de argentinos que podrían ser incorporados a un planteo como el de generar una especie de plan Marshall que los incorpore al trabajo con derechos, los incluya socialmente y que mejore la infraestructura de nuestros barrios, de los grandes centros urbanos, ¿no? Lo que hace falta es inversión para
reconstruirlos o para construirlos desde cero. Y esa inversión tiene que venir de la mano del Estado, en articulación con actores privados seguramente, pero también con la participación de los mismos vecinos. Por eso venimos promoviendo un proyecto de ley que impulse, ¿no es cierto?, este plan de reconstrucción de los barrios a nivel nacional, pero que incorpore dentro de ese impulso a el 30% de esa pequeña obra pública u obra pública de cercanía, como se la quiere llamar, que incorpore a los vecinos del mismo barrio, ¿no es cierto?, en procesos de autoconstrucción, de mejora del barrio, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo concreto y el Estado ya ha empezado a impulsar algo de esto con el 15% de lo que obtuvo en materia de aporte extraordinario de las grandes fortunas, destinado, ¿no es cierto?, a la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación. Ahora, nosotros entendemos que esto tiene que multiplicarse por varias veces y generar eso, movilizar la economía desde abajo. Es un ejemplo, entre muchos otros que podemos dar, de lo que nosotros entendemos como movilizar la economía desde abajo, incorporar al trabajo a cientos de miles de personas, en particular jóvenes. Esto que lo planteo acá como una propuesta, como una iniciativa, está en discusión, no de ahora, no durante el proceso electoral de las PASO, sino de mucho antes, al seno del gobierno. Bueno, es hora, creemos nosotros, de avanzar y avanzar en muchas otras herramientas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de la población, para discutir con los grandes formadores de precios, no solo con el control de precios como parte de una política macro, sino generando alternativas de producción, distribución y comercialización en circuitos nuevos, distintos, que permitan llevar a la mesa, en este caso los santafesinos y las santafesinas, productos de miles de pequeños productores de alimentos o medianos productores de alimentos de nuestra provincia que muchas veces tienen dificultades para la distribución, la comercialización y a los que muchas veces las grandes superficies comerciales terminan llevándosele la parte del león o la gran cadena, ¿no es cierto?, de intermediaciones que hay entre el productor y el consumidor termina llevándose la parte del león. Esos son los temas que entendemos nosotros, a los que entendemos que debe abocarse prioritariamente el Estado y que deberían poder discutirse en un proceso electoral. Yo entiendo que todos los procesos electorales muestran una foto, ¿no es cierto?, no es una película, por lo tanto se abre un nuevo escenario, esta es una nueva elección, el peronismo debe marchar unido, superar pequeñas contradicciones, matices, entender que sin unidad y sin, de alguna manera, fortaleza presidencial, es imposible avanzar en las políticas y reformas necesarias que venimos reclamando a nuestro propio gobierno para mejorarle la vida a la población. Es decir, no hay posibilidades de avanzar en esas políticas necesarias que profundicen las buenas cosas que se hicieron durante la pandemia sin un marco, unidad y de cohesión importante del Frente de Todos, que es un frente, que es una coalición y que está conformada por sectores que pensamos distinto, pero que indudablemente nos unimos para dos cosas. Primero, para dejar atrás la etapa de las políticas liberales que impuso Macri a la Argentina, el macrismo, el PRO, Cambiemos, ¿no?, el radicalismo y todas sus fuerzas afines. Y en segundo lugar, para darle respuesta y solución a los problemas, a los problemas de los argentinos, a los problemas que esa crisis económica dejó. Por supuesto, después vino la pandemia, es decir, a los pocos meses y cuando empezamos a acometer esa tarea, vino la pandemia. Bueno, nos tocó gobernar a nosotros, desde el 10 de diciembre del 2019 en adelante. Entonces no hay excusa, y más allá que esto, la herencia del macrismo y su crisis económica, hay que ponerla en el plano del análisis, no puede ser excusa ni eso, ni la pandemia, para no buscar las soluciones a esos grandes problemas. Valorar lo que se ha hecho bien y ir por lo que falta, ¿no?